El sol caía con fuerza sobre el río Jordán. Aquel día, cientos de personas se habían reunido en torno a Juan el Bautista, el profeta austero que predicaba en la ribera, vestido de piel de camello y con una voz que quemaba como el fuego. Su mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allí, entre la multitud, un hombre se adelantó. No era un hombre cualquiera. Se llamaba Jesús, hijo de María, carpintero de Nazaret. Sus pasos eran sencillos, pero su presencia tenía una paz que silenciaba incluso el murmullo del río. Cuando llegó frente a Juan, pidió ser bautizado. Juan lo miró sorprendido. Su corazón se agitó con un reconocimiento profundo. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», preguntó con humildad. Pero Jesús, con firmeza serena, respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y así, bajo el cielo ardiente de Judea, Jesús descendió a las aguas. El Bautista lo sumergió en el río, y al salir, el mundo pareció detenerse. El agua resbalaba por su rostro cuando, de pronto, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como una paloma, suave y luminosa, reposando sobre él. Y una voz poderosa que todos pudieron escuchar resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era el momento de mayor confirmación, un sello divino sobre su identidad. Jesús, el Hijo de Dios, había sido revelado públicamente. El Jordán se convirtió en el escenario donde la eternidad habló al tiempo, y la multitud quedó atónita, maravillada y temerosa a la vez. Pero lo que parecía el inicio glorioso de un ministerio lleno de poder y multitudes, pronto daría un giro inesperado. Pues aquel mismo espíritu que había descendido en forma de paloma, lo impulsó hacia un lugar totalmente distinto: el desierto, no hacia Jerusalén para proclamar, ni hacia Galilea para sanar, sino hacia la soledad abrasadora donde no había palmas de victoria, sino arena ardiente y piedras filosas. El desierto, inhóspito y silencioso, sería el campo de su primera gran batalla. El contraste es brutal. Del agua fresca del Jordán a la aridez implacable del desierto, de la voz audible del Padre al silencio profundo del cielo. La escena prepara al espectador para la tensión. El Hijo amado enfrentará la dureza del hambre, la soledad y la tentación más feroz. El bautismo había sellado su identidad. El desierto pondría a prueba su fidelidad. ¿Por qué, después de un momento tan glorioso, Jesús es llevado al lugar más árido y solitario de la tierra? La respuesta se encuentra en la travesía que está a punto de comenzar. El sol caía a plomo sobre las arenas del desierto, y el tiempo parecía diluirse en una eternidad de calor, polvo y silencio. Jesús, que había entrado en ese lugar impulsado por el Espíritu, llevaba ya varios días en ayuno. Su cuerpo comenzaba a resentirse, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. El hambre se volvía un aguijón constante, un recordatorio insistente de la fragilidad humana. No había sombra que lo protegiera, ni manantial que refrescara sus labios resecos. En ese silencio abrasador, su mente se llenaba de recuerdos. Pensaba en los patriarcas, en Moisés ayunando 40 días en el Sinaí, en Elías caminando hacia la montaña de Dios. Su espíritu encontraba en esas historias un espejo y un sostén. Si ellos pudieron atravesar el hambre, la soledad y el silencio, él también podría resistir. Pero aún así, la realidad de su necesidad lo golpeaba como un látigo. La carne es débil, y el vacío estomacal parecía amplificar cada pensamiento de duda. Fue entonces cuando, en medio del aire ardiente y pesado, surgió la primera insinuación. No se presentó como un estruendo ni con violencia, sino con una voz que parecía surgir desde las mismas arenas, una voz sutil que calaba en la mente con astucia. Si realmente eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La propuesta era tan directa como tentadora. Allí, al alcance de sus manos, estaban las piedras redondeadas, semejantes a hogazas de pan recién horneado.
¿Por qué no usar el poder que sabía que tenía? ¿Por qué negarse a satisfacer una necesidad tan básica, tan legítima? ¿Qué daño podría haber en ello? Jesús cerró los ojos, respiró profundamente y recordó las palabras de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta no fue únicamente una declaración, fue un acto de resistencia. Fue un recordatorio de que el hambre físico no podía dominar su misión espiritual. Era un paso firme en un terreno resbaladizo, un golpe contra la astucia de la tentación. Pero lo más inquietante no fue la propuesta en sí, sino la forma en que fue presentada, apelando a su identidad. Si eres el Hijo de Dios. La tentación no solo buscaba saciar el estómago de Jesús, sino poner en duda su confianza en el Padre. Era un ataque dirigido al corazón de su misión. ¿Acaso no era así como la humanidad siempre había caído? Dudando de la bondad y fidelidad de Dios. El desierto, en ese instante, se transformó en un campo de batalla invisible. No había armas, ni ejércitos, ni ruido de espadas, solo el eco del viento y las arenas moviéndose. Pero lo que estaba en juego era infinitamente más grande que un combate físico. Jesús estaba defendiendo con cada respuesta el propósito eterno de su vida y su ministerio. Tras esa victoria inicial, un silencio más denso lo rodeó. El enemigo no se retiraba, solo aguardaba, preparando un nuevo asalto, más sutil y más peligroso. El aire mismo parecía cargar una tensión invisible, como si el desierto se hubiera convertido en un espectador expectante del siguiente movimiento. Pero esa primera batalla solo había abierto el camino. Lo peor aún estaba por venir. La tentación no se había extinguido, solo estaba mutando, buscando un flanco más vulnerable. Si Jesús había resistido el hambre, ¿podría también resistir la ambición y el deseo de reconocimiento? El desierto había mostrado su primera cara, el hambre, la necesidad básica. Jesús la había resistido con firmeza, pero el adversario no se retiraba. Como un cazador paciente, buscaba la siguiente grieta, un resquicio más profundo en el corazón humano. Y entonces, de repente, la escena cambió. No más dunas, no más calor sofocante. Jesús se vio de pie sobre una cornisa altísima, en lo más alto del templo de Jerusalén. El bullicio de la ciudad se oía a lo lejos, como un rumor apagado. Bajo sus pies, el vacío se extendía vertiginoso, y cualquier movimiento en falso lo haría precipitarse hacia la muerte. La voz volvió a resonar, ahora más audaz, más incisiva. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. No era ya una sugerencia disfrazada, sino un reto abierto. El adversario usaba las mismas escrituras para sembrar duda y provocar orgullo. Era como si dijera: demuestra quién eres, hazlo delante de todos, haz que los cielos confirmen tu identidad con un milagro espectacular. La tentación no era simplemente lanzarse al vacío, sino probar a Dios, usar al Padre como un espectáculo, como un escudo a conveniencia. La gloria de un acto así habría sido inmediata, incontestable. Multitudes habrían creído al instante al ver a Jesús descender ileso desde aquella altura. El orgullo humano, la necesidad de validación, podían haberse aferrado con fuerza en ese instante. Jesús, sin embargo, reconoció la trampa escondida. El orgullo siempre busca ser alimentado, busca reconocimiento inmediato. Pero su misión no era imponerse con pruebas teatrales, ni forzar a Dios a actuar en su favor. Así que, con calma, respondió con otra escritura, firme y clara. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esa frase fue como una espada cortando el aire. No se trataba de probar al Padre ni de exigirle señales. La confianza verdadera descansa en la obediencia, no en desafíos orgullosos. Jesús se mantuvo firme, rechazando la manipulación y recordando que el poder no debía usarse para impresionar,
sino para servir. Pero no podemos pasar por alto la astucia del adversario. Había usado la misma palabra de Dios. Esa estrategia nos recuerda algo profundo. No toda cita sagrada usada en un contexto es fiel a su propósito. Incluso las palabras más santas pueden ser torcidas si no se interpretan con el corazón correcto. Jesús nos mostró que la Escritura no es un arma para la vanidad, sino un faro que guía hacia la fidelidad. En lo alto del templo, el silencio volvió a caer. La tentación había fallado una vez más, pero con cada victoria la presión aumentaba. No era el fin. Una tercera y más peligrosa propuesta estaba gestándose, y no apelaría ni al hambre ni al orgullo inmediato, sino a algo más profundo: el deseo de poder, de dominio, de control absoluto. Jesús sabía que aún no había terminado. Cada batalla era más intensa que la anterior, y el adversario se reservaba su golpe más audaz. El escenario estaba a punto de cambiar otra vez. No más hambre, no más orgullo. Ahora el enemigo le mostraría el mundo entero, con toda su gloria y esplendor. ¿Qué haría Jesús cuando el poder de las naciones enteras fuera puesto a sus pies con una sola condición? El silencio del templo se desvaneció como un sueño, y de pronto Jesús se encontró en la cima de una montaña inmensa. Desde allí, sus ojos podían abarcar horizontes infinitos, ciudades repletas de vida, mares brillando bajo el sol, valles fértiles, montañas majestuosas y pueblos de todas las lenguas y culturas. Era como si todo el esplendor de la tierra estuviera desplegado ante él en un solo instante. La voz del adversario volvió a sonar, esta vez con una seguridad cargada de promesa. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Todo esto será tuyo, si me adoras. Las palabras flotaron en el aire como un veneno seductor. La tentación ya no apelaba al hambre ni al orgullo, sino al anhelo más profundo del ser humano: el poder. Dominar, gobernar. Tener en las manos la capacidad de decidir el destino de naciones enteras. Jesús veía ante sí la posibilidad de acortar el camino. ¿Qué más necesitaba el Mesías que gobernar el mundo? La misión podía cumplirse en un instante: la paz bajo su dominio, justicia inmediata, control absoluto sobre cada reino y cada pueblo. ¿No era eso lo que la gente esperaba del hijo de David, el rey prometido? Pero había una condición: un solo acto de adoración, un gesto de rendición al príncipe de este mundo. El precio era invisible, pero devastador: traicionar al Padre para obtener el poder que, tarde o temprano, ya le pertenecía por derecho. Jesús respiró profundamente y dejó que sus palabras fueran tan firmes como las piedras de la montaña. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La respuesta fue un golpe que desarmó por completo la oferta. La gloria y el poder del mundo entero no valían una sola inclinación indebida de rodilla. El reino de Dios no se edifica sobre pactos oscuros ni atajos fáciles. Se construye sobre la fidelidad, la obediencia y el sacrificio. Este momento revela algo esencial. La tentación más grande de la humanidad siempre ha sido adorar lo creado en lugar del Creador. Jesús, al rechazar esa oferta, estaba declarando que ningún trono humano, ningún reino terrenal y ninguna gloria pasajera podían compararse con la comunión eterna con el Padre. Sin embargo, tras esa tercera negativa, el aire del desierto se volvió pesado. El adversario, derrotado, no se marchó con un estruendo. Simplemente se desvaneció, aguardando otra ocasión más propicia. Jesús había triunfado, pero la batalla espiritual no había terminado. Aún quedaban años de ministerio, confrontaciones, rechazo y, finalmente, la cruz. El desierto se tornó silencioso de nuevo. Solo el viento, las piedras y el horizonte lejano acompañaban a Jesús. Había vencido, pero el desgaste era real. Su cuerpo estaba agotado, y en ese momento crítico, los cielos se abrieron de forma inesperada.
Ángeles vinieron a servirle, a fortalecerlo, como si el Padre le recordara: no estás solo, mi presencia está contigo. Esa imagen final, el Hijo de Dios, victorioso en el silencio del desierto, sostenido por ángeles, es el símbolo de que toda obediencia, aunque dolorosa, siempre es acompañada por la fidelidad divina. El desierto había cumplido su propósito, pero la verdadera travesía apenas comenzaba. ¿Qué haría Jesús con la fuerza de esta victoria? Su ministerio público estaba a punto de iniciar, y cada milagro, cada palabra y cada confrontación serían un eco de la resistencia que mostró en la soledad abrasadora del desierto. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Jesús abandonó el desierto. El silencio que lo había envuelto durante 40 días dejaba paso al murmullo de aldeas y caminos. La experiencia en aquellas arenas áridas había sido más que una prueba. Había sido una preparación. Allí, en lo oculto, en lo invisible, se habían decidido las bases de un ministerio que cambiaría la historia. Jesús regresaba ahora fortalecido, no en el cuerpo, pues aún estaba exhausto, sino en el espíritu. Cada negativa a la tentación había afianzado su identidad y su misión, y ese eco del desierto lo acompañaría en cada paso que daría a partir de entonces. Al volver a Galilea se corrió la voz rápidamente de lo sucedido en el Jordán y de cómo el Espíritu lo había guiado al desierto. La gente lo miraba con expectación. Algunos lo recordaban como el hijo del carpintero de Nazaret. Otros lo identificaban con aquel sobre quien Juan había dado testimonio. Las preguntas abundaban. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Será el Mesías que tanto esperamos? Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas y sus palabras tenían un peso distinto. No hablaba como los escribas ni como los fariseos. Hablaba con autoridad, con la convicción de alguien que había pasado por el fuego de la prueba y había salido purificado. Sus palabras no eran adornos religiosos, eran verdades vivas que cortaban hasta lo más profundo del corazón. El eco del desierto se escuchaba en sus enseñanzas. Cuando hablaba de confiar en el Padre en lugar de preocuparse por el pan de cada día, estaba recordando su propio ayuno. Cuando enseñaba que no debían buscar señales espectaculares para probar a Dios, hablaba desde su experiencia en lo alto del templo. Y cuando denunciaba la idolatría del poder y la riqueza, lo hacía con la autoridad de quien había rechazado la oferta de todos los reinos del mundo. Pero más allá de sus palabras, la gente veía sus obras. Sanaba enfermos, daba vista a ciegos, liberaba a los oprimidos por espíritus inmundos. Cada milagro era un signo, no de espectáculo vacío, sino de que el reino de Dios había comenzado a irrumpir en medio de ellos. Era como si cada gesto de compasión fuera un golpe contra la oscuridad que lo había tentado en el desierto. Aún así, no todos lo recibían con agrado. Los líderes religiosos se inquietaban. ¿Quién era este hombre que hablaba con tanta libertad y desafiaba las tradiciones establecidas? ¿De dónde venía esa autoridad? ¿Qué significaba para su propio poder la irrupción de este predicador? La semilla del conflicto comenzaba a germinar, aunque todavía en silencio. Jesús no se dejaba arrastrar por la fama que crecía a su alrededor. Había aprendido en el desierto que el verdadero poder no está en el aplauso ni en el dominio, sino en la fidelidad a la voluntad del Padre. Cada día buscaba lugares apartados para orar, para reencontrarse en soledad con aquel que lo había sostenido entre las dunas. El eco del desierto lo acompañaba, recordándole que incluso en medio de multitudes debía mantener el corazón centrado en Dios. El inicio de su ministerio fue luminoso y desafiante a la vez. Multitudes lo seguían, pero no todos entendían lo que veían. El reino de Dios se manifestaba, pero muchos lo confundían con un poder político o una revolución terrenal. Y mientras tanto, el adversario, aunque derrotado en el desierto, observaba desde las sombras, esperando otra oportunidad. El eco del desierto no solo estaba en sus enseñanzas y milagros, sino también en las pruebas que le esperaban. La oposición crecería, la incomprensión se haría más fuerte, y Jesús tendría que demostrar una y otra vez
que su misión no dependía del aplauso humano ni del poder terrenal. ¿Cómo enfrentaría esas nuevas tentaciones, ahora en medio del bullicio de la gente? El eco del desierto seguía resonando en la vida de Jesús, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad que se manifestaba en cada paso de su ministerio. Si en el silencio de las arenas había enfrentado la voz del tentador, ahora en medio del bullicio de las multitudes y la hostilidad de algunos, esas mismas tentaciones aparecían disfrazadas de expectativas humanas, de dudas religiosas y de exigencias imposibles. Al recorrer aldeas y ciudades, Jesús era seguido por multitudes hambrientas de pan, de milagros, de señales. Algunos lo buscaban porque habían visto prodigios, otros porque anhelaban un Mesías que los liberara del dominio romano. Y aunque él les ofrecía algo más profundo, el reino de Dios, las voces alrededor repetían una y otra vez lo mismo. Haz un milagro más, demuéstranos quién eres, muéstranos tu poder. Era la misma tentación del templo, pero con rostros humanos. No era ya el adversario citando escrituras, sino el pueblo exigiendo pruebas espectaculares. El desierto le había enseñado a no vivir para complacer, sino para obedecer. Y aunque sus milagros eran reales, cada uno de ellos era un signo de amor, no una demostración vana para alimentar el espectáculo. En una ocasión, los fariseos se acercaron para desafiarlo. «Maestro, muéstranos una señal del cielo». Jesús, con serenidad, respondió: «Esta generación pide señal, pero no se le dará otra que la señal de Jonás». Con esas palabras, volvía a poner la atención en la obediencia y el misterio del plan de Dios, no en el orgullo de impresionar. Resistía la tentación de usar su poder para validarse ante quienes nunca estarían satisfechos. Pero había también otra presión, más sutil: la política. Muchos lo querían proclamar rey, convencidos de que sería el libertador esperado, el caudillo que derrotaría a Roma y restauraría la gloria de Israel. Después de la multiplicación de los panes, lo intentaron llevar por la fuerza para hacerlo rey. Era la tentación de la montaña repetida en otro escenario: el poder de los reinos, la gloria inmediata. Jesús se apartó solo a orar. No podía permitir que lo arrastraran hacia un trono que no era suyo. Su reino no era de este mundo, y su misión no se cumpliría con espadas ni con ejércitos, sino con un madero y clavos. El eco del desierto le recordaba que un atajo de gloria terrenal sería una derrota para el plan eterno. La oposición de los líderes religiosos crecía al mismo tiempo. Lo acusaban de blasfemo, de quebrantar la ley, de ser un impostor. Sus palabras desafiaban estructuras religiosas endurecidas, y su compasión por los marginados irritaba a quienes se creían guardianes de la pureza. En cada confrontación se repetía la insinuación: ¿quién eres realmente? ¿Por qué no pruebas tu autoridad? El desierto le había enseñado que su identidad no dependía de la aprobación de los hombres. Por eso, ante sus críticos, respondía con calma, con parábolas, con la palabra. No buscaba defenderse con orgullo, sino mostrar, una y otra vez, que su vida estaba en manos del Padre. Sin embargo, no podemos olvidar que estas tensiones lo afectaban. Jesús era verdaderamente humano y cargaba el peso de la incomprensión, la presión de las multitudes y la dureza de los corazones. Cada día requería la misma fuerza interior que lo había sostenido en las arenas: confiar, obedecer, no ceder a las voces que buscaban desviarlo de su camino. En medio de todo, Jesús encontraba refugio en la oración. Se levantaba de madrugada para hablar con el Padre. Se apartaba a lugares solitarios, como si buscara volver, una y otra vez, a aquel silencio del desierto donde había aprendido a escuchar solo una voz: la de Dios. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Las multitudes que lo aclamaban comenzarían a vacilar, los líderes tramarían su muerte, y hasta sus propios discípulos mostrarían dudas y debilidades. El eco del desierto volvería a retumbar con fuerza en su corazón, recordándole que la verdadera tentación aún lo esperaba, en un jardín oscuro llamado Getsemaní. El camino hacia Jerusalén estaba trazado.
Jesús lo sabía desde el principio, pero cada paso hacia la ciudad santa era también un paso hacia el sufrimiento. La alegría de las multitudes que lo aclamaban con ramos de palma contrastaba con la hostilidad creciente de los líderes religiosos. Era como si la atención se concentrara en un solo punto: la cruz. El eco del desierto nunca había desaparecido. Aquel mismo adversario que lo tentó entre arenas y piedras ahora se escondía en los pliegues del rechazo, en la traición que se gestaba en el corazón de Judas, en las dudas que se insinuaban en Pedro y los demás discípulos. Jesús veía claramente lo que se avecinaba: abandono, dolor, humillación, y con ello la tentación de apartarse del camino. La noche en Getsemaní lo mostró con toda crudeza. Jesús se apartó a orar, mientras sus discípulos, cansados, se quedaban dormidos. El aire del huerto estaba cargado de un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo de sus súplicas. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Era la repetición, en su forma más aguda, de aquella batalla en el desierto. No era el hambre, ni el orgullo, ni el poder lo que ahora se levantaba contra él, sino el dolor de lo que estaba por venir: la traición, la tortura, la cruz. La tentación era clara: evitar el sufrimiento, tomar un atajo, buscar otro camino. La lucha fue tan intensa que su sudor cayó como gotas de sangre. Era la humanidad entera de Jesús clamando por alivio, y al mismo tiempo su fidelidad inquebrantable sometiéndose a la voluntad del Padre. Allí, en Getsemaní, la tentación alcanzó su punto más profundo, más desgarrador. Y una vez más, como en el desierto, la victoria vino de la obediencia. No fue una victoria sin dolor. Fue una victoria con lágrimas, con agonía, con la certeza de que lo que se avecinaba sería insoportablemente duro. Pero Jesús no buscó señales ni pactos fáciles. No buscó escapar. Eligió beber la copa que el Padre le daba. Cuando llegaron los soldados para arrestarlo, Jesús se levantó con una paz que desconcertó a todos. No huyó, no resistió, no buscó milagros espectaculares para escapar de la situación. Al contrario, aceptó el camino trazado, porque había entendido que la redención de la humanidad pasaba por la obediencia total, incluso hasta la muerte. Getsemaní fue, en muchos sentidos, un nuevo desierto. El silencio del Padre se sentía denso, las fuerzas humanas lo abandonaban, y el adversario parecía acercarse triunfante. Pero en ese silencio, la voluntad de Dios se abría paso con más fuerza que nunca. Las tentaciones del inicio, pan, espectáculo, poder, ahora se transformaban en una sola: evitar la cruz. Y al rechazarla, Jesús sellaba definitivamente la derrota del enemigo. El camino hacia la cruz ya no era una condena, sino el cumplimiento perfecto de la misión. El amanecer sobre Jerusalén parecía más oscuro que cualquier noche. La ciudad vibraba con rumores y temores, mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota cargando la cruz. Cada paso era un recordatorio de lo que había enfrentado desde el Jordán hasta el desierto, desde las tentaciones de hambre, orgullo y poder, hasta la agonía de Getsemaní. Todo aquel camino había sido preparación para este momento culminante: la entrega de su vida por la humanidad. La multitud que antes lo aclamaba ahora miraba con indiferencia, curiosidad o incluso hostilidad. Los soldados empujaban, los verdugos golpeaban, y los amigos más cercanos se mantenían a distancia. Cada acto de rechazo recordaba el vacío del desierto, aquel silencio abrumador donde Jesús se había sostenido únicamente en la confianza de la palabra y la obediencia al Padre. En la cruz, colgado entre dos ladrones, la humanidad entera de Jesús se mostró en su máxima vulnerabilidad. Dolor físico, desconsuelo, traición, todo convergía. Pero allí, en medio de la desesperación aparente, se manifestaba la victoria silenciosa que había comenzado en las arenas del desierto. La misma obediencia que le había permitido resistir la tentación de convertir piedras en pan, la vanidad del espectáculo y la seducción del poder, ahora lo sostenía para cumplir la misión que había venido a realizar. El silencio de Dios
que tanto había desconcertado en el desierto y en Getsemaní, no era abandono, era presencia velada, amor profundo que aguardaba el momento exacto de consumar la redención. Cuando Jesús exclamó con voz fuerte, «Consumado es», la eternidad y la historia humana se encontraron en ese instante. La victoria no había sido fácil, pero cada prueba, cada resistencia, cada silencio y cada lágrima habían contribuido a este momento decisivo. Los guardias, los fariseos, la multitud confundida y los discípulos temerosos, todos fueron testigos del poder transformador de la obediencia y la fe. La lección que comenzara en el desierto se desplegaba ahora en el corazón del mundo. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor ni en obtener poder, sino en confiar en Dios, incluso cuando el camino parece imposible. Después de la muerte y la resurrección, el eco del desierto se convirtió en legado. Los discípulos comprendieron que los silencios de Dios, las pruebas y las tentaciones no son señales de abandono, sino oportunidades para aprender a depender de Él. Cada milagro posterior, cada enseñanza, cada acción de servicio se veía iluminada por aquella fidelidad que Jesús había mostrado desde las arenas hasta la cruz. Así, la travesía completa de Jesús revela un patrón para toda la humanidad. Los desiertos, las pruebas y las tentaciones no son castigos, sino preparación para el cumplimiento del propósito divino. La vida y la misión de Jesús demuestran que el verdadero triunfo se encuentra en la obediencia, la humildad y la confianza plena en Dios, incluso cuando todo parece desierto y silencio. El desierto, el silencio, la tentación y la cruz no fueron finales separados, sino un solo camino de transformación y victoria. La historia de Jesús nos invita a mirar nuestros propios desiertos con nuevos ojos. Allí, en la soledad y la prueba, se encuentra la oportunidad de descubrir la fidelidad de Dios y de forjar nuestra propia victoria espiritual.